Buenas tardes. Agradezco también a la asociación la amable invitación de que les platique un poco sobre litiasis vesicular y en los siguientes minutos trataré de tocar un poco el tema de cuál es, pues no tanto la fisiología, aunque recordando que el 95% de la bilis se reabsorbe en la circulación enterohepática y una vez que en el hígado esta bilis se vuelve a conjugar con glicina y taurina para nuevamente ser secretada. Se produce alrededor de 700 a 1 litro de bilis, 85% es agua y de solutos es alrededor de 500 miligramos y está constituida principalmente por ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, proteínas y bilirrubina. Este es uno de los puntos más importantes que hay que considerar porque a veces uno piensa que si alguien tiene piedras en la vesícula o litos en la vesícula es igual a cirugía. Y como ven, hasta el 20% de los adultos podemos presentar litiasis vesicular y 80% van a ser asintomáticos. Un poco menos del 20% son los que van a presentar algún síntoma y solo 1 o 2% va a desarrollar una complicación o algún cuadro clínico que requiera de una colecistectomía, ya sea porque presentó colecistitis, porque presenta pancreatitis o un cuadro de colangitis. Entonces no es igual, este es el punto número 1, no todo paciente que tenga litos en la vesícula hay que quitársela. Recordando que, bueno, la vesícula se llena cuando hay contracción también del esfínter de Oddi, con la colecistocinina hay una estimulación, se contrae, vacía el 70% y en 60 minutos a 90 minutos está una vez nuevamente llena. Y el problema ocurre cuando los litos no permiten que esta capacidad de la vesícula, que es de 400 a 50 mililitros, pueda vaciar. Y esto también se ve cuando la concentración de la bilis por la absorción pasiva de agua llega a ser de 5 a 10 veces. Además hay unos cambios de hidrógeno y de bicarbonato para que baje el pH y esto aumenta la solubilidad. Cuando se rompe este equilibrio, pues viene la formación de piedras, principalmente litos de colesterol, que es lo que vamos a ver con mayor frecuencia, y un 20% hay litos pigmentados. La diferencia es que los cálculos de colesterol son los que vienen por una supersaturación del colesterol en la bilis, hay una transformación de las micelas en vesículas, estas empiezan a aglutinar, hay una precipitación, forman cristales que van estructurándose de una forma cada vez más compleja hasta formar un lito como les mostraba en la fotografía y además esto provoca alteraciones en la motilidad de la vesícula biliar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que es otro de los puntos importantes. Pues hay factores de riesgo que se pueden modificar y hay factores de riesgo que no se pueden modificar. Los modificables es que alguien tenga una dieta mayor en carbohidratos y triglicéridos, menos en fibra y proteína, la actividad física, una baja de peso importante en pacientes obesos, mayor del 25%, y lo vemos también en pacientes que tienen cirugía bariátrica, que puede presentarse hasta en el 70% cuando tienen una disminución abrupta, es en pacientes obesos, algunos medicamentos se han asociado, problemas de dislipidemia y en pacientes que tienen nutrición parenteral total. Todos estos se pueden modificar en alguna u otra manera, pero hay otros que no son modificables, que van a ser genéticos, en los hispanos, desafortunadamente nos toca, edad avanzada, después de 40 años, 1 a 3%, pacientes diabéticos, en las mujeres en el embarazo por la alteración que ocurre con el estrógeno que aumenta la secreción de colesterol, la progesterona que altera el vaciamiento de la vesícula y en el embarazo la resolución puede ser en un poco más de la mitad de los casos si esta se presenta. Entonces, lo que nos decían en medicina, que yo me acuerdo que nos decían que eran las 4 Fs por las 4 palabras en inglés, de obesidad, de 40, mujer y en edad fértil, eso es lo que nos lleva a sospechar y que va a ser una mayor frecuencia de litos de colesterol. Los pigmentos, bueno, son litos primarios en el colédoco y en la vía biliar intrahepática, entonces nos puede dar hepatolitiasis, se asocia a infecciones bacterianas y a veces con parásitos, y los litos negros son menos frecuentes y se asocian más a enfermedades hepáticas crónicas o cuando hay hemólisis, solamente ocurren en la vesícula, prematuros en nutrición parenteral total y a veces en pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces los más comunes, los más frecuentes son de colesterol.
A mí me toca hablar de los litos en la vesícula, que al formarse empiezan a provocar alteraciones en el vaciamiento, más si obstruyen la desembocadura. Y esto va a llevar a un cuadro de inflamación, que es la colecistitis. Como mencionábamos, 20% de la población con litos van a ser asintomáticos y 15 a 18% van a presentar sintomatología. 7% de estos van a requerir cirugía y el diagnóstico se hace a través de la clínica, de estudios de sangre de laboratorio y de imagen. Y esto es la colelitiasis, y cuando hay la sintomatología, pues ya le podemos llamar colecistitis, como vamos a ver más adelante. Esto es lo que les mencionaba, el lito depende de dónde se encuentre, va a empezar a provocar tensión en la pared, que va a provocar que la circulación de la pared se vea afectada, y esto va a provocar isquemia, que va a ir incrementando el riesgo de un cuadro tanto de inflamación y, si continúa, pues de que se perfore. Cuando no hay vaciamiento tendremos una colecistitis, un hidrocolecisto, si esto se inflama, un piocolecisto, si se infecta, y la clínica nos va a ayudar mucho. El cólico vesicular o el cólico biliar es el dolor en cuadrante superior derecho, o puede ser en epigastrio con irradiación a espalda, acompañado de náusea, de vómito. Encontramos el signo de Murphy a la exploración, resistencia muscular y fiebre. Esto es el cuadro característico, pero no todos los pacientes lo van a tener completo, y algunos pacientes que tienen litos en la vesícula pues también pueden tener problemas del colon, problemas de enfermedad acidopéptica, y por eso es importante, si contamos con todos estos puntos en el cuadro clínico, la sensibilidad va a ser mayor que si el paciente llega con alguna otra sintomatología no tan específica. Es decir, si no se cumple con este cuadro clínico y el dolor es más difuso en el marco cólico o solamente en epigastrio, no se acompañó de náuseas, es importante también que haya un antecedente de una ingesta de alimentos grasosos, vamos a perder la posibilidad de hacer un diagnóstico acertado, y a lo mejor ese paciente tiene otra etiología y no necesita una colecistectomía. Cuando vamos al laboratorio, pues los leucocitos se van a elevar, elevación de proteína C reactiva, lo mencionan en las guías de Tokio, pero casi no la pedimos, alteración de las pruebas de funcionamiento hepático y el ultrasonido. El ultrasonido, como ya vimos, es muy importante para los problemas hepáticos, tiene el problema que es muy operador dependiente, pero pues es lo que más podemos utilizar y tenemos una buena sensibilidad y especificidad. Si se hace Doppler, hablan de que se incrementa de una manera más importante para determinar la circulación en la pared y en el resto del parénquima, y a veces utilizamos la tomografía. Entonces, estos pacientes uno los lleva a ultrasonido y a veces, la mayoría de las veces, si llega con un cuadro muy agudo, viene con dolor a la hora de hacer la exploración, que se llama morfisonográfico. Vamos a encontrar una pared engrosada. El tamaño va a superar los 8 por 4 centímetros, podemos inclusive ver litos enclavados en la desembocadura, y si persiste esto, pues va a haber edema o líquido perivesicular que a veces se puede perforar, o como ya se mencionó, la presencia de abscesos. Ahí la tomografía permite también conocer si hay una afección alrededor de la vesícula, que nos habla de inflamación o inclusive colecciones alrededor de esta. El diagnóstico, como les mencionaba, son unas guías del año 2013 de Tokio, donde nos dice que si los signos A son inflamación local, hay Murphy, hay dolor en cuadrante superior derecho y hay resistencia. Más los B, si tenemos A más B, B va a ser signo de inflamación sistémica, fiebre y leucocitosis, elevación de la PCR. C, tenemos un estudio de imagen que lo confirma. Pues bueno, el diagnóstico de sospecha es A más B, pero si tenemos el ultrasonido es diagnóstico definitivo. Entonces necesitamos las tres, necesitamos la clínica, necesitamos el estudio de laboratorio, PFH, es importante por lo que mencionaba de la pancreatitis, que hay que pedir amilasa y lipasa, y necesitamos un ultrasonido. ¿Y cómo operar estos pacientes? ¿O hay que llevarlos a cirugía? No se van a resolver con ningún tratamiento, y cada evento que presenten van a tener afección
o riesgo de presentar coledocolitiasis o pancreatitis. Entonces, cuando no hay disfunción orgánica, el paciente es previamente sano y llega con un cuadro colecistitis, pues se habla de que se puede hacer una colecistectomía segura y de bajo riesgo, y esta normalmente la podemos hacer por laparoscopía. Cuando el paciente llega con una leucocitosis importante, una masa palpable en cuadrante superior derecho con dolor, el cuadro ya lleva más de 72 horas o fue un cuadro que se trató parcialmente con algún antibiótico, pues vamos a pensar que hay colecistitis o hay colecistitis enfisematosa, piocolecisto, abscesos o inclusive cuadro de peritonitis, pues esto ya es una moderada. Esta podemos pensar que se va a poder resolver por laparoscopía, pero debemos de contemplar que pudiéramos terminar con un procedimiento abierto por las múltiples adherencias y por el riesgo de que se presente alguna lesión de la vía biliar durante la colecistectomía laparoscópica. Entonces, no es lo mismo tener un cuadro en alguien que es leve, como y que se puede llevar a la laparoscopía, como en estos cuadros. Normalmente estos cuadros se puede iniciar también tratamiento al inicio con antibióticos, Rosefin, clindamicina, es lo que más se utiliza, y tratar de proceder. Y el otro cuadro, aquí les digo colecistectomía compleja, y hay riesgo de conversión. Y ya cuando es una colecistitis severa, porque puede haber una enfermedad asociada en alguien diabético, añoso, que ya lleva un tiempo con esto, puede presentarse un cuadro de choque séptico con disfunción orgánica asociada. A veces llegan hipotensos, requieren de aminas, y todas las afectaciones orgánicas que se menciona aquí. Cuando se presenta alguna de estas, estamos hablando ya de una colecistitis severa, y entonces hay que ser muy cautelosos de ver si a este paciente se le puede resolver algo antes de llevarlo a cirugía, y en algunos casos se puede hacer una colecistostomía para drenar, resolver el problema agudo y posteriormente ir a una colecistectomía. En resumen, la litiasis vesicular es una enfermedad frecuente, del 10 al 20% de los adultos la van a presentar, la mayoría son asintomáticos, los litos de colesterol son las más frecuentes, hay que recordar que es en pacientes, en mujeres con sobrepeso, obesidad, en edad reproductiva y en los 40. El diagnóstico va a ser clínico, pero es muy importante confirmarlo con laboratorio y con estudio de imagen. Dependiendo de la gravedad, se puede hacer, si es leve, una colecistectomía laparoscópica, y si es un cuadro de cólico vesicular, pues se puede programar. Si viene la indicación de una colecistitis y pensamos que es moderada, pues se puede iniciar, o normalmente iniciamos por laparoscopía, pero sí hay que comentarlo con el paciente que ya no es una colecistitis leve y que esto se puede convertir, y que el riesgo de sangrado y ser una resección más cruenta es más importante. Y si es una colecistitis severa, pues hay que manejar la disfunción orgánica y posteriormente realizar la colecistectomía. En algunas ocasiones podemos recurrir a la colecistostomía. Y creo que con esto termino. Muchas gracias.